Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos y muchas gracias a Fundación Bases, a Federico por la oportunidad de tratar este tema. El mío es el rol del emprendedor, más allá de la innovación. Pasamos a la siguiente, por favor. Hoy en día está muy de moda hablar a los emprendedores y la discusión se centra en los productos, servicios nuevos que aportan valor a los clientes, a los consumidores. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál es la...? Las flechas. ¿Esta? Ok, perfecto. Pero yo lo que quisiera remarcar acá, desde varias perspectivas, como vamos a ver, es el rol más amplio y fundamental que juega el emprendedor o el empresario y que yo creo que no termina de resaltarse y remarcarse insistentemente hasta en la teoría económica. Así que esta va a ser la ponencia que yo les quería presentar. Lo voy a ver desde 4 perspectivas. La teoría económica es un poco lo que ya les estaba diciendo. Creo que no se destaca convenientemente la importancia que tiene. Y luego sus implicancias en cuanto a política económica, la educación que tiene que hacer al respecto y lo que creo que sería muy importante la cultura en cuanto a ideas, valores y creencias lo vaya capturando. A ver, el tema de la teoría económica, vamos a empezar. ¿Cuál es el típico ejemplo que en un curso introductorio de economía se le empieza a dar a alguien que está poniendo sus primeros pasos, ¿no? Se le explica que hay un producto, cualquiera, un bien, ¿no? Que es un producto, un servicio que es muy rentable, y ocurre que en lo que llamamos mercado hay empresarios, emprendedores, que atraídos por esta rentabilidad se dedican también a esta actividad de producir y vender ese bien. Esto produce un aumento en la oferta de ese bien, cae el precio de ese bien, se empieza a disminuir la rentabilidad de ese bien, con lo cual ya empieza a dejar de ser tan atractivo que los emprendedores se dediquen a eso. En algún momento termina esta migración de emprendedores, de hombres de negocios, y se ubica en un cierto nivel, y esto es el fenómeno del mercado. Si ustedes agarran cualquier libro de microeconomía, y hasta los austríacos, salvo la excepción, yo diría, de Mises, veo que termina ahí, ¿no? Entonces, los austríacos han sido los primeros en decir, paremos un segundo, ¿qué pasó acá? Acá Mises, los austríacos. Adam Smith fue el primero que lo destacó correctamente, pero después en la microeconomía tradicional no se profundiza en esto. Y el resultado es este, ¿no? Aumentó la producción de un bien requerido por la gente. Nadie le avisó a nadie que había que hacerlo, de pronto aumentó. Su precio disminuyó, haciéndolo más accesible a más personas o que cada persona pudiera comprar más unidades de ese bien si quería. Fantástico. Y ciertos recursos que estaban usándose en otras cosas se pusieron a producir este bien. Esto, que está respondiendo a deseos que no sabemos todavía cómo nos enteramos que existen, es algo fantástico, maravilloso, como tal vez Hayek lo dijo, ¿no? Ahora, ¿quién lo dirigió? ¿Quién se enteró que había que hacer esto? Nadie. Entonces, hasta acá se dice que entonces se llega a instalar el mecanismo impersonal y automático del mercado. Y esto me parece que es peligrosísimo. Es verdad que hay un orden espontáneo, lo que lo llevó a Adam Smith a su famosa metáfora de la mano invisible, pero no es cierto que sea ni automático ni impersonal, y lo más importante, no es cierto que ocurra porque sí. Si ustedes leen, y ahora le voy a poner un párrafo de Mankiw, por ejemplo, parece que esto ocurre siempre, y parece que es re fácil que ocurra. Entonces acá quiero destacar algunas cosas que tendrían que pasar para que este proceso de mercado realmente se dé. En primer lugar, tenemos que tener seres humanos de carne y hueso, que tienen que estar alerta, interesados en ver estas oportunidades de ganancia. Segundo, las tiene que detectar, no porque estemos alerta nos vamos a enterar. Así que hay una habilidad muy particular de detectarla y descubrirla. Siguiente, tienen que decidir actuar. ¿Cuántos de nosotros nos enteramos que es muy bueno hacer plata en esto y no hacemos nada al respecto? Estos señores hacen cosas al respecto. Además se dan cuenta que hay toda una serie de pasos que hay que hacer, que son bastante complejos, pasos prácticos. Estos señores se ocupan de enterarse y aparte deciden hacerlos. Ven que hay una cantidad de riesgos tremenda porque por ahí en cada paso pueden equivocarse. Es más, cuando llegue el momento por ahí no sigue esa situación que ellos vieron al inicio, así que están asumiendo esos riesgos. Persisten, hay cantidades de dificultades y de adversidades que tienen que superar y le dan para adelante. Reúnen el capital que hace falta. Atraen la gente adecuada que los acompañe, solo no lo pueden hacer. Saben negociar, es una habilidad que no está común en todas las personas. Y van ajustando sus acciones con el correr del tiempo hasta que llegan al momento de ir a competir con el que estaba. Todo esto
¿Es automático? ¿Existe porque sí? ¿Podemos asegurar que va a pasar? Entonces, pero, ¿qué parte buena tiene esto que sirve? Primero, si tuviéramos bien claro esto, el argumento en contra de la idea de que una autoridad central puede organizar algo tan complejo como la economía, bueno, basta relatar esto y decir, todo esto, ¿qué funcionario público lo sabe hacer? ¿Y lo va a hacer con algún interés si no está, si está apostando y arriesgando plata que ni siquiera es de él? Bueno, entonces, sigamos con el tema de los emprendedores o empresarios. Tengamos claro en esto. Yo acá lo que quiero rescatar es esto. Cuando hablamos del mercado y nos llenamos la boca, lo lindo que es este funcionamiento, nada de eso existiría si no pasa esto. Y yo creo que esto no hay conciencia. Miren, por ejemplo, esta frase de uno de los libros más usados, por lo menos en las universidades de origen anglosajón, de Gregory Mankiw. Léanla, fíjense, habla de firmas, ni siquiera personas. Parece que las firmas es un ente que toma decisiones. Más o menos cuenta lo que yo les dije, en vez de decir que el precio cae porque la oferta de ese bien aumenta, el precio cae porque cada firma individual está enfrentando una demanda que le cae porque hay mayor competencia, pero dice esto y termina. No dice nada de lo que veíamos recién, de la importancia que tiene esto, de la maravilla que es esto, y sigue con su análisis. Casi como sin involucrarse en lo importante. Yo quiero insistir, nada de esto ocurriría si no existen emprendedores que lo ponen en movimiento. Uno de los economistas, después de Mises, ¿no?, que lo destaca esto, y antes de entrar en Kirchner, quiero decir, Mises lo tenía tan claro que cuando se refiere a este señor, lo llama the driving force of the market. Es el que lo pone en movimiento, ¿sí? Lástima que después toda la tradición nos siguió insistiendo con esto. Y vamos a ver los impactos que yo creo tienen en un montón de áreas de la sociedad. Bueno, la microeconomía de Mises lo destaca. Hayek habló del problema del conocimiento, ni se mete con el tema del empresario. Si ustedes toman uno de sus famosos artículos, The Use of Knowledge in Society, del año 45, que inspiró tantos trabajos, y cuando él habla de que lo único que necesita la sociedad es saber que cayó el precio del estaño y eso lleva a las personas a ahorrarlo y a usarlo con más cuidado, eso es todo lo que dice. O sea, que no se mete mucho con el rol del empresario, lo da por obvio, por hecho. Que algunos, hasta de hecho que esto de alguna manera muestra que Hayek tenía también en su esquema mental mucho de la cosa balraciana, ¿no?, el equilibrio general, como que la cosa se da. En eso tenía una visión diferente a la de Mises. Bueno, Kirchner toma estos dos y agrega algunos elementos importantes. Uno es el que llama alertness, mal traducido al castellano, en la traducción de Unión Editorial que lo llama perspicacia. La perspicacia es otra cosa, pero bueno, él hablaba de estar alerta a las oportunidades. Y habla de que el empresario tiene una función equilibradora, ¿no? O sea, en el sentido de que, como vamos a ver enseguida, los precios están indicando que conviene producir eso porque hay una gran disparidad entre los precios de la cosa que se produce y los precios de las cosas que hace falta para producirlos, o sea, los recursos. Esa disparidad muy grande, que es la rentabilidad, está indicando un cierto desequilibrio porque en el equilibrio final, de vuelta un poco uno, casi como viendo esta idea balraciana que tenía Hayek en temas de microeconomía, es a donde habría que tender. Y él destaca, esto es muy bueno, la crítica a la competencia, al modelo de competencia perfecta, que lo importante de la acción empresarial es la rivalidad. Después, Peter Klein, ayer hablando con mi amigo Santiago, me destacó que sí es verdad, le hace una crítica y toma otra visión de lo que hacen los empresarios, lo cual para mí está muy bien, porque los empresarios hacen incluso cosas como las que dice Kirchner, cosas como las que dice Klein, y más cosas todavía como las que yo les intenté sintetizar en un par de diapositivas atrás. Ahora, otro tema importante... ¿5? 3. Otro tema importante es el tema del problema económico en la sociedad. Voy muy rápido acá, pero nosotros aprendimos que los empresarios lo único que necesitan saber es que una actividad que es rentable indica que hay que expandirla y una actividad que no es rentable indica que no hay que hacerla. Ahora, ¿qué es lo que está detrás de esto? ¿Qué es lo que le estudia la economía? Bueno, el famoso tema de la resolución del problema económico. Es decir, los recursos se terminan destinando a lo más prioritario. Ahora, si tuviéramos esto en claro,
¿sí? En política, por ejemplo, la discusión de política industrial, que haya un Estado que diga qué es lo que hay que hacer, entenderíamos que eso es absurdo, entendemos que el mercado está resolviendo un montón de cuestiones que no sabemos y que se descubren a través de las acciones de estos señores que llamamos emprendedores o empresarios. Entonces pondríamos el foco en lo que yo pongo es liberar a estos señores de todas las trabas que tienen para actuar y no tratar de darles subsidios, préstamos baratos o otro tipo de cosas. Hoy en la Argentina creo que si los encuestáramos dirían estas 4 cosas que hacen falta. Estas 2 primeras, impuestos y disponibilidad de crédito, tienen que ver con la reducción del gasto en la que está embarcada el gobierno de la Argentina hoy. De las otras 2 no se habla mucho. Hay mucho miedo a hablar de esto, en el pasado fue conflictivo, y esto, bueno, es un tema más complejo, pero estas serían las cuestiones, ¿sí? Liberar a los empresarios de traba para que ellos de alguna manera reemplacen el gasto público que está cayendo por un gasto privado que tiene que expandirse. En educación, nosotros en ESEADE tenemos un programa en economía, un programa para gente que quiere estudiar administración de negocios. Nuestro enfoque creemos que tiene que ser este. ¿Cómo enseñamos a los estudiantes o los profesionales que quieren hacer un posgrado a tener esta actitud emprendedora? Y yo creo que hay muchas cosas para trabajar y profundizar. Por ejemplo, no sé, hasta ejercicios, talleres, en donde desarrollamos la capacidad de detectar cosas, la actitud de poner cosas en marcha, la habilidad para combinarlas, y no enseñarles qué es lo que hace la función financiera, la función comercial, la función de operaciones de una empresa simplemente. Y a nivel cultural, y con esto termino, yo creo que, primero la principal diferencia, que la gente entienda que nosotros estamos hablando del empresario que crea valor, y no el otro, que yo lo puse acá, empresario bandido, o Robert Baron, como dice en la literatura anglosajona. Son 2 personajes que hacen cosas completamente diferentes. Nosotros nos estamos refiriendo al primero. Y si nosotros estuviéramos en una sociedad que tienen claro, ¿sí?, que la acción de estos señores, que solo buscan ganar y perder plata, pero en realidad que cuando están ganando, es un indicador que están haciendo las cosas bien para todos. Y que cuando están perdiendo, es un indicador que lo tienen que dejar de hacer. Esto no está en nuestra cultura, pero si lo tuviéramos, los atacaríamos mucho menos y los queríamos trabajar mucho más y nos beneficiaríamos todos como sociedad mucho más. Y la responsabilidad social empresaria, que a veces me da la sensación que es como una obligación que se impone a las empresas para justificar su existencia, porque ni siquiera los empresarios saben que su existencia está justificada por esto, ¿sí? Yo discuto esta idea que tiene su parte de verdad cuando en economía decimos las cosas ocurren sin que nosotros entendamos bien lo que está pasando. Bueno, tiene algo de positivo, ¿sí? No hace falta tanto conocimiento para funcionar mejor. Ahora, sería bueno que esta parte sí la conociéramos, porque entonces no la atacaríamos, ¿eh? Yo voy a aquello de que uno extraña las cosas cuando las pierde, ¿eh? Entonces, y si uno las conoce bien cuando las tiene, trata de evitar perderlas. Entonces, creo que esto a nivel cultural nos serviría muchísimo. Y además, y cierro con esto, si en cada una de nuestras empresas los empresarios y la gente que trabaja tuvieran en claro lo que están haciendo por la sociedad, sería una especie de inspiración, ¿no? Como el famoso cuento del albañil que está levantando una pared y se lo ve muy contento y feliz. Y no le pregunta, ¿por qué estás contento y feliz? ¿Estás haciendo una pared? No, yo no estoy haciendo una pared, estoy construyendo una catedral. Nada más, muchas gracias. Ok. Tenemos tiempo corto para preguntas. A ver. Ok. Por allá, Guillermo. La otra chica. Sí, yo sé, pero estoy buscando a la otra chica. No, lo que quería reflexionar es lo siguiente. Sin duda es que cuando uno estudia la acción de un empresario como Steve Jobs o, no sé, Jeff Bezos, es muy fácil entender el rol del empresario. La reflexión que yo planteaba es, hay ciertas empresas, como por ejemplo puede ser en Argentina alguien que provee electricidad a tarifas reguladas al Estado y que tiene una concesión, un contrato de 4, 8, 10 años, en donde ahí pareciera que no hay ningún tipo de empresarialidad. Yo una de las cosas que digo es, hay que diferenciar el capitalista del empresario. El empresario es el tipo que descubre la manera de dar el mejor servicio bajando costos y ser eficiente. El capitalista es mi amigo, ¿cómo te puedo decir? El dueño de Grupo Albanesi que ahora está guardado.
En realidad, ese tipo de empresas entiendo yo que aportaría mucho al capitalismo que estuvieran en manos de muchísimos capitalistas y que si es un mercado regulado no pueden tener un dueño. Tendrán que cotizar en bolsa y no tener mucho más del 4% en manos de nadie. Entonces, ¿quién sería el empresario? El que la administra, el tipo que toma la decisión. No sé si mucho coincidís, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es que una parte sustancial de las empresas, por ejemplo, son una empresa que en forma de monopólica te hace el chip de la tarjeta SIM de tu teléfono, después averigüen quién la hace. O por ejemplo te provee de electricidad o de agua corriente o ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí sería bueno diferenciar el rol del empresario de lo que el partido de Juan Domingo Cangallo siempre dijo, el capitalismo nacional, ¿no? Este demócrata progresista tan insólito, como me decía hoy un amigo. Bueno, yo celebro que marques este punto, Guillermo, ¿no? Porque me parece que va a lo que yo creo que tendría que pasar, que se genere esta discusión. Porque también, por ejemplo, cuando Peter Klein, discutiendo a Kirchner, ¿qué es el empresario? Él dice, el empresario que dice Kirchner, que es el que solo busca, detecta la oportunidad y toma la decisión de actuar como si hiciera un arbitraje, ¿no? Una operación de arbitraje. Klein dice, no, porque no está presente el capital, aunque sea el capital mínimo que requiere para que realmente esté asumiendo un riesgo. Yo creo que las dos tienen parte de verdad. Incluso la que vos decís, el empresario que está concentrado bajando costos, ¿está en un rol de empresarial o está en un rol casi administrativo? Que tal vez una computadora podría estudiar los procesos y ver en qué se pueden hacer más rápidos, en qué se puede hacer utilizando menos recursos. Yo creo que un elemento de empresarialidad en todas estas partes que es el que hay que destacar. Hasta en una empresa regulada se podrían hacer cosas. De hecho, no sé si todos lo saben, pero la regulación histórica de las empresas de servicios públicos americana era por tasa de retorno, Rate of Return Regulation. Esto cambió en los 80 en Inglaterra, cuando se privatizaron varios servicios de teléfono, electricidad, y tomaron otra regulación que es de precio máximo. ¿Para qué? Para utilizar el carácter empresarial de los nuevos dueños privados de estas empresas para ser más eficientes, o sea, gastar menos plata y generar una ganancia. Ese incentivo no estaba en el sistema americano. ¿Quién desarrolló este criterio en Inglaterra? ¿Saben? Un economista que se llamó Stephen Littlechild. ¿Y él por qué? Porque él fue formado en la ciudad de la Escuela Austríaca. Él mismo lo dice. En la Universidad de Birmingham. O sea que eso muestra el poder que tiene esta escuela de pensamiento que nos reúne a todos acá.